me van a hacer la siguiente pregunta. Me pueden decir, oye, platícame sobre tus habilidades y debilidades, o tus fortalezas y debilidades, o tus fortalezas y áreas de oportunidad, pero es esto. Aquí, ¿qué es lo que quiere escuchar el reclutador? Primero, ¿qué tanto te conoces? Y que entiendas que te está preguntando por tus competencias. ¿Por qué? Porque luego me empiezan a salir con cosas personales. Me pueden decir, no, pues es que soy muy amistosa y cuido mucho a mi familia y me gusta jugar con los niños y me empiezan a decir eso que no tiene nada que ver con sus habilidades laborales. Entonces, para esto yo les sugiero que busquen en Google un diccionario de competencias laborales y puedan verificar qué es lo que quiere escuchar el reclutador. Que me digas, tengo capacidad de negociación, de liderazgo, trabajo en equipo, adaptabilidad al cambio. Puedas tener tus 5 habilidades ya bien identificadas y tus 5 áreas de oportunidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a empezar cuando nosotros ya dijimos esta parte de mis habilidades y mis áreas de oportunidad? Va a iniciar ahora sí justo la entrevista con el modelo STAR, que es la entrevista por competencias. Aquí hay que explicar situación, tarea, acción y resultado. Les voy a detallar parte a parte. STAR es la fórmula de la respuesta a esta entrevista por competencias. Entonces, seguramente les han hecho esta pregunta. ¿Cuál es la situación más difícil a la que te has enfrentado? ¿Ok? Entonces, aquí ya me pueden preguntar esto o me pueden hacer otro tipo de preguntas, pero siempre van a estar basadas estas preguntas desde mi experiencia personal. Entonces, son preguntas situacionales todo el tiempo. Pueden preguntarme por esto, cuál es la situación más difícil que he enfrentado, o platícame algún momento que hayas trabajado con una persona difícil, cómo lo sobrellevaste, pero siempre me están preguntando por acontecimientos. ¿Esto por qué? Porque aquí ya quieren ver qué tan hábil socialmente soy y adicional, qué conocimientos tengo, además de poder resolver situaciones emergentes. Entonces, en la situación, cuando yo voy a dar la explicación a la pregunta que me hicieron, tengo que dar detalles, es decir, en qué empresa fue, cuándo fue, por qué esa situación fue un problema, qué personas habían involucradas o qué recursos se veían afectados, dar un claro ejemplo de cuál era el contexto. Después, aquí, por ejemplo, viene un ejemplo de algunas preguntas que nos pueden llegar a hacer. Una es, por ejemplo, ¿cuál fue la razón principal por la que terminó tu relación laboral anterior? Pueden preguntarme por cuestiones de motivos de salida, pero planteármelo así como, ¿qué fue lo que sucedió? Hay cosas que son muy sencillas que nosotros podemos decir, fue recorte personal, punto. Pero cuando hay cierto tipo de situaciones, yo les sugiero que siempre tengan en cuenta que la otra persona tiene una opinión. Entonces, nunca hablemos mal de las empresas. No podemos hablar mal. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué sucede? Aquí siempre hay dos versiones en una historia. Entonces, el reclutador lo único que escucha es tu historia. Y cuando escucha tu historia, pues escucha quejas. Entonces, él no conoce todo el contexto. Y lo único con lo que se puede quedar es que, pues es que habló mal de la empresa. Tal vez sí sea cierto, tal vez sí haya sido una mala empresa, pero él no lo sabe. Él lo único que entendió fue que fuiste a hablar mal de tu empleo anterior. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Otra parte, por ejemplo, que nos pueden preguntar es respecto a platícame sobre algún momento en el cual hayas trabajado bajo un sentido de ritmo acelerado. Dame un ejemplo y cómo fue que pudiste entregar trabajo hasta tiempo. Esa es una pregunta por competencias. Me están preguntando por mi capacidad de trabajar en un entorno acelerado y yo voy a explicar un ejemplo de cómo llevo esta parte de la experiencia. Entonces estoy explicando primero la situación. Hay algo que les voy a poder sugerir. Ustedes van a poder notar cuando inicia la entrevista por competencias o son preguntas por competencias, porque inmediatamente son situacionales. Es, oye, platícame sobre algún momento, oye, cuéntame tu experiencia, oye, ¿podrías describirme? Todo el tiempo es como, oye, platícame, dime más. Entonces, inmediatamente yo puedo notar que acaba de comenzar. Entonces, siempre recuerdo en mi mente estar situación, tarea, acción y resultado.
La tarea, pues, es qué es lo que yo tenía que hacer, qué era lo que yo tenía que hacer en ese momento para darle una solución a ese problema. Después la acción. Una cosa es el saber hacer y el otro hacerlo, ¿ok? Entonces, la otra parte es el hacerlo. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué métodos utilicé? ¿Qué estrategia hice para dar una solución? ¿Lo hice solo? ¿Lo hice en equipo? ¿Cuánto tiempo me tomó? Y por último, el resultado. El resultado. Estas acciones que yo tomé tuvieron un resultado. Obviamente el resultado debe de ser positivo. Entonces, decir cuál fue el resultado. A lo mejor gracias a esta situación yo obtuve un logro porque mostré mi eficiencia. Ese fue un resultado. Tuve un ascenso por este resultado. O gracias a esto se aumentó un 30% la productividad en el mes de diciembre por esta cosa que yo hice. Entonces, esto es algo súper importante porque yo estoy hablando de mis competencias y mis logros en una sola pregunta. ¿Ok?